prepárate para venir al encuentro con tu Dios, de tu Dios, oh Israel. Ese versículo está en Amós 4:12. Pero si nosotros leemos todo el contexto del capítulo, Israel se estaba portando mal. Israel no entendía. Israel era desobediente. No era como nosotros que somos obedientes. Escuchamos la palabra del Señor, escuchamos los consejos y decimos amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y los aplicamos a nuestra vida. Bueno, es mi deseo y mi oración que esta preparación que nosotros debemos de tener en estos días especiales pueda ser efectivo en nuestra vida. Que no nos entre por acá y que nos salga por acá. Que lo hagamos para la honra y gloria de Dios. Es decir, como Paco en algún momento nos presentó, que sea un fruto de la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. El hecho de lo que voy a compartir esta mañana con ustedes, hermanos, muchas de las cosas ya lo sabemos, pero quiero reafirmar, quiero confirmar, pero sobre todas las cosas, quiero que el Espíritu de Dios haga su obra y siga haciendo su obra para que tomemos decisiones sabias. Porque el tiempo se está terminando. El tiempo se está terminando. Ya no debemos de jugar con las cosas de Dios. Y dice Amós 4:12, prepárate ¿para qué? Para el encuentro con tu Dios. Pero hay otro texto, quiero que me acompañen por favor a Éxodo 19, versículo número 10. Éxodo 19. Y vamos a leer ahí el versículo número 10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor así. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. La santidad no es nada más de un día, es continua. Y laven sus vestidos. Y el versículo 11 dice, y estén ¿cómo? Preparados. ¿Preparados para qué? Para el encuentro con nuestro Dios. Preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Versículo 15. Dentro de esta preparación, Dios pide algo. Verso 15 dice, y dijo al pueblo, estad preparados. ¿Estad cómo? Preparados para el tercer día. No toquéis, ¿qué cosa? Mujer. No tengan intimidad. Estén preparados. No ese día que Dios se va a presentar. No. ¿Cuándo? Antes que el Señor se presente, deben ustedes de no contaminarse con las mujeres. Hermanos, siento revuelo en el salón. Sí, porque este tema causa revuelo. Éxodo 19, versículo número, ¿qué dijimos? El último es el 15. 19:15. Que no se les olvide ese texto. Antes del encuentro con nuestro Dios, la intimidad debe terminar. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de santificación continua. Estamos en el periodo donde somos vestidos por la justicia de Cristo. Y esto carnal tiene que ser revestido de espiritualidad, de tal manera que podamos ser pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Todo eso, mis queridos hermanos, es un privilegio y viene como un resultado de la obra, del poder, del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Cuando los fariseos escucharon de Cristo Jesús en Mateo 19, es difícil entonces casarse. Sí, Jesús les dijo, el que pueda resistir esto, que lo resiste, el que no, ni modo. Hermanos, estamos en un momento donde tenemos que decir la verdad como es. Nos guste o no nos guste, la verdad se tiene que compartir. Y para poder compartir, la verdad tiene que estar ¿en dónde? En nosotros. No podemos compartir algo que no tenemos. Hermanos, pongamos mucha atención en las gemas que voy a compartir, porque hay gemas a porciones del espíritu de profecía que son demasiado profundas y que durante años, en mi caso, 50 años, en mi caso, no las pude comprender hasta este año, hasta mi año de jubileo. Dice la primera gema que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 18, una tremenda cita que he compartido en los últimos temas, y dice así: aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Eso significa que cada vez que vamos a la Biblia tenemos que pedir el ungimiento del Espíritu Santo.
no permanecerán en las tinieblas en cuanto a su significado. Lo mismo que estábamos leyendo en la carta a Tesalonicenses, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como que, como ladrón en la noche. El que quisiere hacer su voluntad, es decir, la de Dios, dijo Cristo, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Y para conocer si la doctrina viene de Dios, tiene que estar escrito en su palabra. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. Y gloria a Dios por esto. Todos los que vamos a Cristo pidiendo, lo recibiremos. El día de hoy hemos venido para aprender y estamos aprendiendo, ¿verdad? Sigue diciendo, Él desplegará ante ellos, ¿quiénes son ellos? Los que están pidiendo conocimiento, el ungimiento del Espíritu Santo, dice, Él desplegará, Dios desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos, y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Es mi deseo y mi oración, mis queridos hermanos, que entendamos, que comprendamos, que concienticemos, como decía nuestro hermano Paco, lo que leemos. Dice Maranata, el Señor viene en la página 96. Suponed que Cristo apareciera hoy en las nubes de los cielos. ¿Quién estaría listo para salir a su encuentro? Si hoy el Señor Jesús viniera, ¿estaría listo? Suponed que fuéramos trasladados al reino de los cielos tales como somos. Todavía teniendo intimidad, todavía comiendo galletas de gansito, todavía tomando lo que no debemos. ¿Estaríamos preparados para unirnos con los santos de Dios, para vivir en armonía con la familia real, con los hijos del Rey Celestial? No. Ahora, sigue diciendo, ¿qué preparación habéis hecho para el juicio? ¿Qué preparación habéis hecho? Es antes de que llegue, antes de que Cristo venga, tenemos que estar preparados. No al momento de que Cristo venga. Tremendo error. Cuando llegue la ley dominical, nos vamos a salir de las ciudades al campo. Cuando llegue la ley dominical, es demasiado tarde. Como las vírgenes que ahorita vamos a ver, se van a perder. Totalmente, la puerta se cierra. ¿Estáis tratando de ayudar a los que os rodean en vuestra casa? Primero en la casa, después en el vecindario, a aquellos con quienes os relacionáis y que no están guardando los mandamientos de Dios. ¿Nos estamos preparando para salir al encuentro del Rey? Es la gran pregunta para nosotros. Sigue diciendo en el mismo libro. Si fuera posible que se nos admitiera en el cielo tales como somos, ¿cuántos de nosotros podríamos mirar a Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos el vestido de boda, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante? Es que dicen algunos, los que no saben, dicen, Dios es amor. No importa cómo seamos, te va a llevar al cielo. Son los ignorantes, que no saben ni los tiempos, ni que debemos de estar ya vestidos de la justicia de Cristo. ¿Cuántos de nosotros somos dignos de recibir la corona de vida? El puesto no hace al hombre. Es decir, el hecho de que alguien sea pastor y que practique un pecado no santifica el pecado. Sigue siendo pecado. Por eso dice, el puesto no hace al hombre. Solo serán dignos de recibir la corona de vida inmarcesible aquellos en cuyo interior se haya formado ¿quién? Cristo Jesús. Eduardo, para que tú seas sellado y termine tu tiempo de sellamiento, Cristo debe estar formado en ti. De lo contrario, no recibimos el sello de Dios. Y diariamente Cristo trabaja en tu vida, a través de nosotros, a través de invitaciones, a través de la Escuela de Médicos Misioneros. Cristo está tratando de formarse en ti. Moisés, qué bueno que estás aquí. Bueno, Moisés chiquito. Qué bueno que estás aquí, Moisés. Porque el hecho de que hayas venido significa que tú eres una persona valiente, que quiere hacer las cosas bien. Y Dios te quiere bendecir y quiere formarse en ti. Quiere formar su carácter en ti. Los 10 mandamientos no es algo que tienes que guardar. Fluyen porque Cristo, quien es la letra viviente, está viviendo en ti. De tal manera que eso viene como un fruto, como un resultado. Eres un cristiano en todo el sentido de la palabra. Bienvenido, Moisés. Qué bueno que estás aquí. Sigamos. Dice Primeros Escritos, página 66. Se me mostró al residuo de la tierra. ¿Qué es un residuo? Es un grupito, ¿verdad? Es un grupito pequeñito. No pensemos que esto va a ser grande, es un grupito. El ángel les dijo, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas?
En tal caso, debéis morir para poder vivir. Nuestros gustos, nuestras inclinaciones deben morir. Y los gustos de Dios son los que tienen que vivir en nosotros. Si queremos pasar durante las postreras plagas sin recibirlas. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado. Sacrificadlo, ¿cuánto dice ahí? Todo. ¿Y sacrificar todo qué es? Todo. Pero vamos a ser específicos esta mañana, hermanos, porque queremos repasar y aprender. Sacrificarlo todo significa ¿qué cosa? ¿Todo qué es? ¿Casa? ¿Carros? ¿Dinero? ¿Familia? ¿Puede ser la comida? ¿O no? Sí, claro que sí. ¿Puede ser el hecho de quedarme en una ciudad o irme al campo? Sí. ¿Puede ser el hecho de seguir estudiando en las universidades en lugar de estar estudiando en la escuela de médicos misioneros? Sacrificarlo todo. Eso significa, mis queridos hermanos, que van a haber divisiones. Divisiones materiales y divisiones sociales, pero también divisiones religiosas. El mensaje del tercer ángel, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de ¿qué cosa? Separar, ¿qué cosa? El trigo de la cizaña. Ahora, nuestro trabajo no es decir quién es trigo y quién es cizaña. Pero Jesús dice en Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿los frutos del Espíritu Santo están en nuestra vida? ¿Hay gozo en nuestra vida? ¿Hay paz en nuestra vida? Porque si siguen habiendo celos, envidias y todo este tipo de cosas, Cristo no está allí. Cristo no está allí. La mejor evidencia de que Cristo está en la vida de una persona es por medio de su carácter. Porque ya no es el carácter de la persona, es el carácter de Cristo. No es lo que yo diga, es lo que yo viva. Y en este tiempo Dios me ha dicho, o nos está diciendo a todos, preparaos, preparaos, preparaos. Preparémonos, hermanos, para el encuentro con Dios. Ponerlo todo sobre el altar. Híjole, ¿qué es lo primero que hay que poner? El yo, el orgullo, el egoísmo, lo que decía Paco, todo eso. Todo, vuestras propiedades, todo como sacrificio, como vivo o muerto. Vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Todo, mis queridos hermanos. ¿O es que el amor de Dios es tan grande que me acepta como soy? No, eso lo dice el diablo. Eso no está escrito en ninguna parte. Vamos a Mateo capítulo 25, hermanos, y analicemos. ¿Qué vamos a hacer? Analizar. No vamos a leer, vamos a analizar. Mateo capítulo 25. Porque ya hemos leído mucho, pero cuando leemos mucho y no analizamos, pues no entendemos. Vamos a Mateo capítulo 25, versículo número 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjense bien que todas salen, las 10 vírgenes salen. Ahora, cuando hablamos de vírgenes, ¿de quién estamos hablando? Si nosotros revisamos Jeremías 31:4, hay una referencia ahí que se está refiriendo específicamente a su pueblo. Cuando Dios dice vírgenes, se está refiriendo a su pueblo. De tal manera que los 144,000 de Apocalipsis 14 son vírgenes porque son el pueblo de Dios, que tiene el sello de Dios, que tiene el nombre de Él en su frente. Mis queridos hermanos, es tiempo de que nosotros entendamos lo que leemos y lo vivamos. Porque de lo contrario, somos como metal que resuena y símbolo que retiñe. Verso 5. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Vamos a poner una palabra que sea entendible en la palabra insensata. ¿Les parece bien? Las vírgenes prudentes, ¿qué creen ustedes que se refiere a esa palabra prudente? Consagradas, preparadas, sabias. Tenían el temor de Dios. ¿Qué cosa tenían? Temor de Dios. No solamente tenían la Biblia, eran prudentes porque tenían ¿qué cosa? Temor de Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en ellas según Ezequiel 36:27? Su espíritu, Cristo formado en ellas. Amén. Cristo estaba formado en 5 de ellas, por eso eran prudentes. ¿Sí estamos entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Muy bien. Pero 5 eran tontas. Esa es la palabra real que utiliza aquí. Eran vírgenes tontas. ¿Por qué eran tontas? Ayúdenme ustedes. Porque no tenían ¿qué cosa? El temor
de Dios, no tenían el Espíritu de Dios, no estaba Cristo formado en ellos, pero pensaban que podían recibir al esposo e irse con el novio. Por eso eran tontas. Ahora, o ¿cómo dice aquí? Insensatas. También, sordo, ciego y desnudo. Negligente. ¿Por qué? Ignorantes. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. No se prepararon. Rebeldes, exactamente. Ahora, ¿quién de nosotros es de esas vírgenes? Creo que la mayoría, ¿verdad? Porque todavía, hermanos, todavía no, Cristo no ha terminado de formarse en nosotros. De lo contrario, nuestro carácter estuviera puro. Nuestros pensamientos estarían puros, nuestros sentimientos, la manera de contestarle a una persona, la manera de tratar a una persona. Pensemos un poquito, pensemos a qué grupo estamos perteneciendo. Versículo 3, las insensatas, las que ya describimos, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué cosa? Aceite, es decir, no tenían la presencia del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Las sabias tenían a Cristo formado en ellas. Y dice aquí, en sus vasijas es en sus vidas, en su cuerpo, juntamente con sus lámparas, juntamente con la Biblia. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. La palabra tardándose, si ustedes pueden hacer un análisis un poquito más profundo, dice ahí en realidad tomando su tiempo. ¿Ok? Tomando su tiempo, es decir, que el Señor conoce sus tiempos. Y si nosotros conociéramos sus tiempos, nos iría mejor. ¿Sí o no? Nos evitaríamos muchas cosas. El Señor toma su tiempo, ¿por qué? ¿Qué tiempo toma? ¿Qué tiempo creen ustedes que toma el Señor? ¿El calendario gregoriano? ¿Qué tiempo toma el Señor? Las festividades. Esos son sus tiempos. Todo lo hace en su tiempo. No lo hace nada fuera de tiempo. Son perfectos. Y esos tiempos perfectos que el mundo que no sabe desconoce, Dios nos lo muestra en su palabra a través de sus fiestas. La sierva del Señor menciona también, los eventos relacionados con el fin del tiempo de gracia están expuestos en la palabra de Dios, están tan claros, pero hay miles de personas que no las comprenden. Y no las comprenden porque creen como que si nunca se hubieran revelado. Pero acabamos de leer en la primera cita, los misterios son revelados. Los misterios de Dios son revelados. ¿A quiénes? A los que tienen el Espíritu de Cristo. ¿Ok? Así es que espero, es mi oración, que todos tengamos el Espíritu de Cristo. Versículo 7. A la medianoche, versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Como adventistas del séptimo día entendemos que esta aplicación o este versículo tuvo su aplicación en 1843, 1844, cuando se da el mensaje de la venida de Cristo. Hubo una equivocación ahí entre ellos, pero esa equivocación Dios lo permite. ¿Ok? Porque pregunta, ¿por qué Dios permite o tapa el error? Porque estaban en un error. Ellos creían que Cristo venía del cielo o del santuario, del lugar santo donde estaba, a la tierra. El error era de que no entendían que Jesús tenía que pasar del lugar santo al lugar santísimo. No lo entendieron. Después lo entendieron. Pero leyendo el conflicto de los siglos dice claramente de que Dios tapa ese error para que no se den cuenta. ¿Cuál fue el propósito? ¿Alguien de ustedes sabe cuál fue el propósito? Para que se prepararan. ¿Para qué? ¿Por qué propósito Dios tuvo para que no se dieran cuenta de ese error? ¿Muy? ¿Sí? Para probarlos si realmente estaban en una fe verdadera. Y para dividir también los prudentes de los insensatos. ¿Ok? ¿Qué creen que va a pasar ahorita? Lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora ya no Cristo yendo del lugar santo al santísimo, sino Cristo viniendo ya del santísimo al santo. Es lo mismo que ocurre.
Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, no, me salté el versículo 7, ¿no? Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, mas para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las que estaban, no las que se empezaron a preparar, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Estaban preparadas en qué sentido? Cristo ya estaba formado en ellos. ¿Ok? Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí aparece otra vez el versículo que se ha estado leyendo durante toda la mañana. Velad pues. Es lo que tenemos que estar haciendo. Para poder estar despiertos necesitamos la presencia de Cristo en nosotros. Para poder ser cristianos necesitamos la presencia de Cristo en nosotros. Para ser de las prudentes, Cristo tiene que estar formado ya en nosotros. Porque Cristo está a las puertas. Y queremos que Cristo venga, ¿verdad? ¿O no queremos? Queremos que Cristo venga. ¿Por qué creen ustedes que no ha venido? Porque nos falta a nosotros, hermanos, crecer espiritualmente. Por misericordia, Cristo todavía no ha venido. Tenemos que tener muy en cuenta ese dato. Ahora fíjense bien. La proclama, ahí viene el novio, hablando de Mateo 25, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el inmediato advenimiento del Señor. Inmediato. En el tiempo señalado vino el novio, no a la tierra. ¿Cuándo vino el novio? En el tiempo señalado. No a la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino al anciano de días en el cielo a las bodas, es decir, a recibir su reino. ¿Qué significan las bodas? Recibir su reino. Entrar a las bodas es entrar con Cristo, seguirlo por fe en el santuario, cuando Cristo va a recibir su reino. Eso es entrar a las bodas. Los seguidores de Cristo han de esperar a que su Señor vuelva de la boda. ¿Quiénes son los seguidores de Cristo? Ahora, ¿a dónde pasa Cristo para recibir su reino o entra a las bodas? ¿A qué parte del lugar del santuario? Al lugar santísimo. Los seguidores de Cristo son los que están mirando, velando en qué momento Cristo vuelve del lugar santísimo o vuelva de la boda. ¿Sí se entendió? Vamos bien hasta aquí. Pero deben entender su obra y seguirlo por fe mientras entra la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? En el lugar santísimo. Es en este sentido que se dice que ellos entran a las bodas. ¿Ok? Ahora, nota. Entrar a las bodas es saber cuándo Cristo entró al lugar santísimo. Esperar a que vuelva es saber cuándo sale del lugar al lugar santo. ¿Ok? Esta cita ya lo he compartido varias veces. Ahora fíjense bien. He aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y estoy leyendo ahora Daniel 7, 13 y 14. En Daniel 7, 13 y 14, la sierva del Señor menciona en Cristo en su santuario, página 112, la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. No es su segunda venida a la tierra. Él va al anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra como mediador. Y quiero que ustedes y yo aprendamos a discernir, a ser meticulosos. Paco nos dijo que donde él trabajaba tenían que mirar las letritas, palabritas, porque una palabra hace una tremenda diferencia. Fíjense bien que ella está diciendo que le será dado, es decir, el reino, a la conclusión de su obra como ¿qué? Como mediador. Tenemos que entender eso. Vamos a seguir adelante. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario de la que habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre a donde esté el anciano de días, tal como se lo presenta en Daniel 7:13. Y la venida del Señor, ¿a dónde dice? A su templo, predicha por Malaquías 3:1 al 5, son descripciones del mismo evento. ¿Qué evento es? Jesús pasando del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo.
Y eso también está representado por la venida del novio a las bodas. Pasó Jesús del lugar santo al lugar santísimo, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes según Mateo 25. Está clarísimo, ¿no? Clarísimo. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque quiero que aprendamos a discernir, que podamos entender lo que leemos. Si alguien no entiende, haga la pregunta. ¿Ok? Las vírgenes fatuas, las tontitas, los... ¿Qué pasó? Porque así es la traducción correcta, tontas. Dice, las vírgenes fatuas se cansaron de esperar y observar, se volvieron indiferentes con respecto a la venida de su maestro. Ellos no anhelaban su aparición. Y dice, a ver si alguien me ayuda a recordar, sí, creo que es el conflicto de los siglos, que los que se oponen, los que se oponen a un mensaje definido en un tiempo señalado de la venida de Cristo, lo que en realidad es que quieren que Cristo no venga. Así lo dice. Ellos no anhelaban su aparición y pensaron que no había necesidad de una vigilancia tan continua y perseverante. Nuestra preparación es continua y perseverante. Hoy no nos santifica de mañana, es hoy, mañana y todo el tiempo. Habían sido decepcionados en sus expectativas y podrían volver a hacerlo. Llegaron a la conclusión de que todavía había tiempo suficiente para despertar. Todavía falta mucho tiempo. No se preocupen, no prediquen eso todavía falta. ¿Conocen ustedes algún tontito que enseña eso? Porque está haciendo referencia a Mateo 25:3. Está hablando de las vírgenes fatuas, de las vírgenes que no tienen el temor de Dios. Ellos son los que predican falta mucho tiempo. Pero las prudentes no. Pero mientras su interés estaba enterrado en sus ganancias mundanas, la obra se cerró en el santuario celestial y no estaban preparados. No estaban preparados. Eso fue lo triste del asunto. Ahora, en esta venida, y no en su segunda venida a la tierra, la que la profecía predijo que ocurriría al fin de las 2300 días en 1844, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da inicio ¿a qué dice ahí? Ayúdenme a leer ahí. En el lugar santísimo da inicio no al último acto, sino a los últimos actos. Porque se nos ha enseñado de que en el lugar santísimo es el último acto, la última función de Cristo Jesús, ¿sí o no? Pero aquí la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, nos dice, da inicio a los últimos actos. Y eso está en inglés. Últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. ¿Cuáles son esos dos últimos actos? Fíjense bien que ella lo explica. Una, cumplir la obra del juicio investigador. El juicio investigador se hace ¿en dónde? En el lugar, en el santuario. ¿En qué parte del santuario se hace el juicio investigador? En el lugar santísimo. Pero la otra cuestión, el otro acto es y hacer expiación. La expiación, el fin de la intercesión de Cristo no es en el lugar santísimo, es en el lugar santo. Qué tremenda cita. Porque nos dice, da inicio a los últimos actos de su ministerio. ¿Dónde inicia? En el lugar santísimo, pero concluye en el lugar santo. Si esto está claro, diga amén. Si no está claro, levante la mano y pregunte. ¿Quedó claro? Muy bien, excelente. Mismo libro, en la página 123, Cristo en su santuario, dice, cuando concluya la obra del juicio investigador. ¿Dónde concluye la obra del juicio investigador? En el lugar santísimo. Se habrá decidido el destino de todos para vida o para muerte. ¿Dónde, hermanos, se decide todo el destino? En el lugar santísimo. Correcto. Muy bien, hermano. El tiempo de prueba termina poco tiempo antes de la aparición del Señor en las nubes de los cielos. ¿Qué termina? Fíjense bien que nuevamente vuelve a hacer la división. El juicio investigador y el tiempo de prueba. Es decir, el fin del tiempo de gracia no termina cuando termine el juicio investigador. ¿Sí lo están notando? ¿Sí lo están notando? El juicio investigador termina, pero el tiempo de gracia no. El tiempo de gracia termina en otro tiempo. ¿O en qué tiempo? Antes de la aparición del Señor en las nubes de los cielos. ¿Sí estamos notando ese dato? No cuando termine el juicio investigador, termina el tiempo de gracia. Así nos habían enseñado.
pero no, según lo que estoy leyendo, no es así. Ahora fíjese bien, así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:39. Silenciosamente, inadvertida como ladrón de medianoche, llegará la hora decisiva que marca la fijación del destino de cada hombre. El retiro final de la oferta de misericordia a los hombres culpables. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Fíjense que hay que pensar un poquitito. Hay un momento donde Daniel 12:1 dice que Jesús deja de interceder y que Apocalipsis 8 suelta el incensario, termina la gracia de manera general. Pero ahorita, toda persona que está rechazando los mensajes de verdad presente en este tiempo, está fijando su propio destino. ¿Me estoy dando a entender? ¿Ok? Si llega este mensaje y nosotros lo rechazamos, estamos definiendo nuestro destino. Qué tremendo, ¿no? ¿Ustedes creen que entonces es necesario dejar de comer huevos ya? ¿De dejar de comer queso? ¿Es tiempo es ya? ¿El tiempo es ya? ¿Y por qué no dejamos de hacerlo? ¿Y tenemos que dejarlo todo? Si queremos entrar al cielo. Entonces, ese dejarlo todo, ¿quién lo produce? Cristo en nosotros. ¿Sí, hermano? Las personas no saben qué es lo que hay que dejar, porque no se estudia, porque no se está en la verdad. Exacto, exacto. Los pastores no lo están predicando. Lo triste del asunto es que desde los púlpitos hay pastores que dicen sigan tomando su Coca-Cola, sigan comiendo su carne. Cuando terminan una campaña evangelística, matan, ¿qué culpa tiene el animalito? Matan una vaca y todos a festejar como lo hicieron en el capítulo 32 de Éxodo. Se levantaron a hacer una fiesta a su gusto, entre comillas, para Dios. Y es lo que está pasando. Eso es una abominación. Ya hay lugares donde en pleno sábado están comiendo cerdo. ¿Saben por qué? Porque, adventistas, porque dicen que no hay que comer. No tienen que comer por desobedientes. Porque ahorita vamos a llegar, estamos hablando de la preparación. Preparados, preparados, preparados. Y estoy compartiendo cómo debemos de prepararnos. Ya el Espíritu Santo debe hacer su morada en nosotros para que produzca los frutos que necesita el Señor mirar. Marcos 13, 26 al 37, también es un texto mal aplicado. Vamos ahí. Marcos capítulo 13, versículo 26. Dice la palabra de Dios así. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y todos dicen la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Verso 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué cosa está cerca? El verano. No, ¿ustedes creen que es casualidad que diga verano? No, no hay ninguna casualidad. Verso 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero ahora viene una mal traducción. Versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Ustedes creen que no lo sepa el Hijo? Un momento. ¿Quién entró con el Padre para realizar el plan de salvación? Cristo, el Hijo, entró. ¿Cómo no lo va a saber? Oh, pero hay personas que defienden, como aquí dice, pero no se dan a la tarea de que eso no está. Eso no existe. ¿Preparación para la crisis final? Ajá. Dice pues que desde el principio estaba el Padre y el Hijo. Sí. ¿Sabe? Claro, claro. El versículo 35 dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga, de repente os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, ¿qué cosa? Velad. Ahora fíjense bien en el comentario de ese texto, porque en Lucas 21 y en Mateo 24 se repiten esos textos.
Pero Elena G. de White hace un comentario de estos textos. Fíjense bien. Jesús nos ha dejado la palabra, mirad pues vosotros porque no sabéis cuándo vendrá el amo de la casa, si a la tarde, a la medianoche o cuando cante el gallo por la mañana, no sea que viniendo de repente os halle ¿cómo? Durmiendo. Pero si estamos velando, ¿vamos a estar durmiendo? No. Y lo que os digo a vosotros, les digo a todos, velad. Estamos esperando y velando el regreso del maestro que ha de traer la mañana, no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. Ahora fíjense la pregunta. ¿A qué hora se refiere aquí? Así está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 2. ¿A qué hora se refiere aquí? No a la revelación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido, no, sino a su regreso de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿A dónde? Ella lo especifica, cuando él se despoja de su atuendo sacerdotal y se viste con vestiduras de venganza, y cuando él sale, y cuando sale el mandato, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo ensúciese todavía, y el que es justo, que sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Dónde el Señor cambia sus atuendos? En el lugar santo. En el lugar santo. Todavía ayer estaba mirando, no sé si vio usted, hermana, un video que nos enviaron a hermanos, donde decía, y está interesante, ¿por qué? Porque, hermanos, no sé si ustedes sepan que ya en agosto, estamos en septiembre, en agosto, a inicios de agosto, se reunieron líderes para poder especificar quiénes son los que van a reinar en Estados Unidos. Pero no solamente a decidir quiénes, sino cómo van a gobernar. Y van a hacer cambios en la ley. Un momento, ¿se podía hacer cambios en la ley? La Constitución dice que no, pero ellos dicen que se va a cambiar la ley. Se llama, si ustedes lo pueden revisar en internet, se llama el movimiento Leadership Summit. ¿Así se pronuncia? Leadership Summit. Summit. Summit, S-U-M-I-T. Sí, por favor, un poquito. Analicen eso, hermano. No sé si está en español. Pero ellos van a definir quién va a ser, cómo va a gobernar y en relación a qué va a gobernar. ¿Y saben a quién van a utilizar para que puedan saber quién es disidente y quién no? Gracias, hermano. A las iglesias. A las iglesias. Van a tomar en cuenta a las iglesias para que ellos ayuden a definir quiénes son disidentes. ¿Saben cuántos millones acaba de invertir Estados Unidos en eso? $20 millones. A iglesias, universidades, ustedes lo pueden revisar también, está, no recuerdo esos hospitales, pero universidades e iglesias sí. Para que las universidades e iglesias digan, este es un disidente y el gobierno se encargue de él. Este Leadership Summit, ¿saben también lo que dijeron ahí? Van a militarizar a todo Estados Unidos. A militarizarlo. Militarizarlo. Así lo dicen. Poner militares en todo el país. ¿Por qué? Porque ellos saben que se vienen las guerras, ¿qué? Civiles. El pueblo se va a levantar porque viene el hambre, viene destrucción, viene muerte. Se va a levantar el pueblo, para ellos ya van a estar preparados. ¿Y el pueblo que debe estar preparado? Arrullándose, todavía vienen muchos años de paz y seguridad. Cuando nuestros líderes nos digan, nuestros líderes nos aman, en su momento nos van a decir cuándo hay que salir de una ciudad. Los líderes no están durmiendo, hermanos. Los líderes están roncando. Los líderes no están cerca de Dios, están separados de Dios, porque si estuvieran cerca de Dios, vieran la proximidad de la venida de Cristo. Y esto no es una crítica, esto es un hecho. Es un hecho que así están. Si estuvieran despiertos, estuvieran predicando el mensaje de salvación. Imagínense, hermanos, que toda la institución adventista despertara. Qué tremendo mensaje se diera, ¿sí o no? ¿Queremos que toda la iglesia sea revivada? Amén, decimos. Y dice la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, eso nunca va a suceder. Eso es lo triste del asunto. Pero hay un grupito de despiertos.
Hay un grupo de vírgenes sensatas. Espero en Dios que seamos nosotros. Ahora fíjese bien. Spalding and Megan, colección, página 2, dice así. Entonces vi que la obra de Jesús en el santuario pronto terminaría. Y después que su obra haya terminado, vendrá a la puerta del primer departamento. ¿Cuál es el primer departamento? El lugar santo. Entonces, la enseñanza de que Jesús viene del Santísimo a la tierra está equivocada. Equivocada. Dice, vendrá a la puerta del primer apartamento y confesará los pecados de Israel sobre la cabeza de Azazel. Esto lo expliqué el sábado, hace 2 sábados atrás. Entonces, dice, se pondrá las vestiduras de venganza. ¿Dónde? En el lugar santo. Entonces las plagas vendrán sobre los impíos. Cuando él se esté cambiando sus vestimentas, las plagas están cayendo. Ahora, ¿en ese momento todavía tienen oportunidad de salvarse algunos que se arrepientan al mirar las plagas? No, ya no hay oportunidad. Y no vendrán hasta que Jesús se ponga las vestiduras y tome su lugar sobre la gran nube blanca. Tristemente, hay varias religiones que enseñan que todavía hay 1000 años. Y saben que salió un documento donde decía que esos 1000 años sirven como que para que Satanás se ponga a pensar un poquito y a lo mejor se arrepienta. ¡Qué tontería! ¿Quiénes enseñan esas tonterías? Las vírgenes fatuas. Los que no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Ahora, esta cita sigue diciendo, entonces, mientras caen las plagas, Azazel está siendo llevado. Yo les hago una pregunta, el pueblo de Dios, mientras están cayendo las plagas, ¿dónde está? Mientras están cayendo las plagas, el pueblo de Dios, ¿dónde está? ¿Ya no están en dónde? Ya no. Nadie del pueblo de Dios está en una ciudad. ¿Por qué? Porque antes salieron. Lo mismo sucede en el capítulo 1 del conflicto de los siglos. Cuando vean la señal en el lugar santo, ¿en dónde? No en el lugar santísimo, en el lugar santo. Los que vean y miren ahí a la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea, los que estén en una ciudad, huyan a los montes. Ahora, ¿cuántos cristianos se perdieron cuando vino Tito? Ni uno. ¿Eran prudentes? Sí, fueron prudentes. Y los fatuos dijeron, vamos a encerrarnos en el templo, aquí Tito no lo va a destruir. Pues se quemaron. Corrían ríos de sangre en las gradas del templo. Ríos de sangre. ¿A quién simboliza todo eso? A los desobedientes que se queden en una ciudad. Por eso ayer yo puse un mensajito cortito, hermanos, todos los que están en una ciudad salgan ya, salgan de una ciudad. No salgan corriendo porque van a salir tapados. Salgan ya, prepárense, porque esto viene seguro. Se me pasó decirles, ¿para cuándo creen ustedes que ya quieren tener todo esto estas personas que se juntaron? ¿En qué año? ¿Para cuándo? 2025, pero hubo un pastor, no voy a mencionar su nombre, que puso más o menos. Significa que no debemos de esperar a que llegue ese 2025 porque puede ser antes. Inteligente, ¿no? Sigue diciendo, vi que tomaría tiempo llevar a Azazel a la tierra del olvido después de que los pecados fueran puestos sobre su cabeza. La gran nube blanca que vi no era el lugar santo, sino completamente separada del lugar santo y santísimo, completamente separada del santuario. Eso es ya cuando esa nube se refiere a la nube que va a traer ya a Cristo a la tierra. ¿Okay? Ya no, tiene que salir de allá, pues viene a la tierra. Ahora, después que Jesús sale del lugar santísimo, detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial. ¿Cuál es? El lugar santo. Y los pecados confesados, mientras Él estuvo ¿en dónde? Uy. Pero si decimos que Jesús ya no está en el lugar santísimo, entonces tenemos un problema aquí. Nuestros casos ya están definidos, ¿no? Desde hace mucho. Ahora fíjense bien, no se acongojen. Dice Patriarcas y Profetas, entonces en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario, del lugar santísimo, llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel a la puerta del tabernáculo. Ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los casos se definen en el lugar santísimo, pero la intercesión, la expiación, todavía sigue en el lugar santo. Gloria a Dios por eso.
Porque sale todavía con el incensario y todavía intercede por ti, Paco, intercede por mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y al momento de que Cristo sea formado en nosotros, ese ángel de Apocalipsis 18 que descendió, que es el Espíritu Santo, que sella su ley, su carácter en nosotros, regresa otra vez a Cristo al lugar santo, donde está todavía con el incensario, y le dice, se acabó. Todos están sellados, todos están numerados, se acabó. En ese momento, en el lugar santo, Cristo tira el incensario y pronuncia las palabras de Apocalipsis 22:11. Se acabó el tiempo de gracia. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Ahora, si alguien no tiene consejos para la iglesia, es un libro, es una compilación, adquiéralo. Es un tremendo libro. Vi que no debemos retrasar la venida del Señor, dijo el ángel. Preparaos, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Correspondan vuestras, ¿qué? Obras con vuestra fe. Si yo digo que soy adventista del séptimo día, tengo que vivir como tal. No tengo que vivir como un adventista nominal, porque un adventista nominal es un adventista de nombre, pero no vive lo que predica. ¿Qué? Dios nos está llamando a ser genuinos. Creo que lo mencionaste, no sé si Paco o Moisés, genuino, sincero, algo así mencionaron. Conflicto de los siglos. Si hay un libro que hay que leer, Conflicto de los siglos. Pero fíjense en la fecha. Ahora entramos con esto. ¿Ok? Ahora vivimos en el gran día de expiación. ¿Estaba en lo correcto, sí o no? Lo puse en grande porque así dice en la página 489. En el año 1858, cuando ella escribe, dice, ahora vivimos en el gran día de expiación. ¿En qué año lo puso? 1858. Y vamos a ver, hermanos, un periodo tremendo, cuando el periodo que Cristo está en el lugar santísimo. Es importante entender eso. En el servicio típico, mientras el sumo sacerdote hacía expiación por Israel, todos debían afligir sus almas. ¿Todos debían qué? ¿Qué significa afligir el alma? Prepararse, ayunar, velar, separarse de lo malo, separarse del marido. No. Hacer un análisis, una retroinspección, una limpia, dijeron ahí, mediante arrepentimiento del pecado y la humillación ante el Señor, para que no fueran cortados de entre el pueblo. ¿Cortado significaba? De la misma manera, todos los que quieran conservar sus nombres en el libro de la vida deberían ahora, en los pocos días restantes de su prueba, es decir, de su gracia, afligir sus almas ante Dios con dolor por el pecado y arrepentimiento verdadero. Debe haber una búsqueda profunda y fiel del corazón. Esa es la preparación que debemos estar teniendo. Ahorita ya es por fe en relación a lo que Cristo hizo en el lugar santísimo. Que entendamos eso. Quiero que entendamos eso. En los pocos días restantes, fíjense bien, ¿en qué año lo puso? 1858. ¿En qué año inició el juicio investigador? Ahorita que dije juicio investigador, hay pastores adventistas que están diciendo, ¿qué es eso del juicio investigador? ¿Dónde miran en la Biblia juicio investigador? Pero burlándose. Adventistas. Claro que no encontramos investigador, pero el concepto está ahí. Hay una investigación profunda que hace Dios. ¿Quién tiene el vestido de bodas y quién no lo tiene? ¿Ok? Ahora fíjense bien. Hay que desechar el espíritu ligero y frívolo. Fíjense, dice, hay una guerra seria ante todos los que quieran someter sus tendencias malignas que luchan por dominarlas. Hay quienes están luchando ahorita con el queso, otros con el aceite, otros con el azúcar, otros con la vaca, otros con la vecina, otros están luchando con las faldas, otros con la música, otros con el cochinito, otros luchan con el carácter, otros... Dice aquí, hay una guerra seria ante todos los que quieran someter las tendencias malignas que luchan por dominarlas. Otros estamos luchando con el orgullo. Otros con la lascivia, con la envidia. Es una guerra. O sea, hermanos, estamos en guerra. No hay tiempo que estar durmiendo porque estamos en una guerra directa. Y si hay alguien que sabe que está en una guerra, es Satanás. El trabajo de preparación es un trabajo individual. Vinieron las vírgenes fatuas, denos de tu aceite. El carácter no se puede transferir.
La salvación es individual. Si aquel quiere seguir pudriendo, metiendo, haciendo cementerio su cuerpo, es decir, comiendo animales muertos, ese es su problema. Yo no. Es una decisión personal. El juicio se está dictando ahora en el santuario arriba. ¿Cuándo lo escribió? 1858. Tomen en cuenta eso. Durante muchos años este trabajo ha estado en marcha. Fíjese bien. Pronto, nadie sabe cuándo pasarán los casos de los vivos. ¿Cuándo lo escribió? 1858. Si hacemos un cálculo de cuántos años, del 2023 que estamos a 1858, pues no debería de ser pronto. ¿O sí? Porque estamos hablando de, ahí son 42 años a 1900 más 100, 142 más 23, 160 y tanto, 165 años. ¿Se les hace pronto eso? A mí no. Pero notemos en cuenta que ella está escribiendo en 1858. Pronto va a pasar los casos de los vivos. Y aquí es donde, hermanos, quiero que ustedes me ayuden a entenderlo. Si estamos diciendo de que en el lugar santísimo es cuando se definen los casos, y cuando Jesús sale del lugar santísimo, todos los casos están decididos, es porque ya hizo una investigación total de los muertos y de los vivos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ok. Pero ahora estamos predicando de que Cristo ya salió del lugar santísimo al lugar santo. Entonces, debe de llevarnos a pensar de que el juicio de los vivos ya se realizó en el lugar santísimo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo estoy entendiendo y es lo que quiero que, si estoy bien, ustedes me ayuden a entender si está bien. Si estoy mal, me ayuden a decir, está mal. Nuestros casos todos ya están definidos desde el lugar santísimo. ¿Qué es lo que cómo es que, hermanos, cómo es que le hacemos ahora? Recuerden, Levítico 16, versículo 17, dice que no hay ningún hombre en donde, en el lugar santo. ¿Por qué? Porque en Levítico 16 nosotros no habíamos nacido. Es más, ni Elena G. de Juárez había nacido. Pero Dios de antemano ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Por eso citamos Génesis capítulo 6. ¿Ya lo saben? Antes de... Exacto. Hoy. Está serio. Entonces, ¿para qué alguien puede decir, si mi caso ya está definido, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos? ¿Así razona? No, no es razonamiento. Así se ilusiona una persona fatua. Pero si mi caso ha sido definido ahí, y lo que está esperando el Señor es recibir que yo ya fui sellado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Velar y orar para que el Espíritu de Dios termine de ser formado en mí y se cumpla lo que ya fue definido en el lugar santísimo. ¿Sí me doy a entender? En vez de decir, pues me voy a tirar a dormir, al cabo ya el Señor sabe quién se... No, el prudente dice, voy a orar por fe, voy a velar, voy a ayunar. ¿Por qué? Porque Cristo debe ser formado en mí. Lo entiende y lo hace. Y ese que lo entiende y lo hace es una virgen prudente y no solamente entra a las bodas, sino que está lista para recibir a Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en realidad, pastor, ya fue definido desde hace muchos años, pero en realidad nosotros no lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Mejorar. Exactamente. Mejorar más. Exactamente. Ser mejores más para que exactamente. Exacto. Pero, ¿qué es lo que se ha predicado? Cuando se lee esta cita, se dice, nadie sabe cuándo viene el juicio de los vivos, todavía a futuro. ¿Sí o no? Si lo leemos como se predica comúnmente, entonces, no, todavía está en el juicio de los justos muertos. ¿Quién sabe cuándo va a ser el juicio de los justos vivos? A futuro. Cuando ya las cosas se están dando, cuando ya se debe estar dando el fuerte pregón, cuando Cristo ya debe de haber sido formado, cuando la lluvia tardía debió de haber descendido, cuando el pueblo de Dios debería de estar fuera de una ciudad. ¿Se dan cuenta la estrategia del diablo con esta cita? A futuro. No,
Por fe tenemos que mirar a que eso fue escrito en 1858. Pastor, por eso el cuarto ángel de Apocalipsis 18 está tocando la puerta para que se cumpla esa promesa. Exactamente, para que lo que Cristo ya hizo en el lugar santísimo, todavía por misericordia, porque está intercediendo, el cuarto ángel desciende a terminar esa obra. Exactamente, Apocalipsis 18. Gracias. Exactamente. Y ahora nos damos cuenta de la seriedad del asunto. ¿Qué es lo que está esperando Cristo? Ser sellado en nosotros. Es todo. Es todo. Nada de estar predicando, el juicio de los vivos, a ver cuándo empieza. Muy pronto. Muy pronto. Pero si se escribió en 1858. Ya estaba el juicio desde 1844. Exactamente. Bueno, dice aquí, en la terrible presencia de Dios nuestras vidas deben ser revisadas. Nuestras vidas, ni siquiera habíamos nacido. En este momento, más que en todos los demás, corresponde a cada alma prestar atención a la amonestación del Salvador. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así que, si no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una cita muy, muy clara. Ahora, hay otra cita también, en el mismo libro, Conflicto de los Siglos, página 491. Cuando concluya la obra del juicio investigador, ¿dónde concluye? En el lugar santísimo. El destino de todos habrá sido decidido para vida o para muerte. ¿Alguna duda? No, ahí está clarísimo. Dice, pero ahora, el tiempo de gracia no es lo mismo que cuando termine el juicio investigador. No es lo mismo. El tiempo de gracia termina poco antes de la aparición del Señor en las nubes del cielo. No terminan al mismo tiempo. El juicio investigador terminó en el lugar santísimo, pero la gracia no. La gracia termina en el lugar santo y va a terminar en este tiempo. ¿Ok? Sí. El juicio investigador ya se... Porque Cristo lo hace, el juicio investigador está en el lugar santísimo. Es en el lugar santísimo. Exactamente. ¿Ok? Pero sale del santísimo al santo con el incensario intercediendo por nosotros. Para que Cristo sea formado en nosotros. Antes de que se vea en la nube, termine el tiempo de gracia. ¿Ok? Notemos, el juicio investigador y el fin del tiempo de gracia terminan en diferente tiempo. Les voy a dejar las diapositivas para que los estudien y repasen, porque necesita oración. Necesita oración para poder entenderlo. Uh-huh. Por eso se relaciona el que cuando tú rechazas el mensaje, se acabó tu tiempo. Se acaba el tiempo de la gracia. Sí. ¿Y quién lo está definiendo? ¿Quién está definiendo si acepta lo que Cristo Jesús hizo en el lugar santísimo? Yo. Decido, lo acepto, lo rechazo. Así es. Amigo, ¿qué haces aquí? Mateo 22. ¿Cómo entraste sin vestido de bodas? Sí. Dios mira si Cristo está en nosotros, el vestido de bodas. En el servicio típico, el sumo sacerdote, después de haber hecho la expiación, no investigación, ni en el lugar santísimo. La expiación es en el lugar santo. Por Israel, salió y bendijo a la congregación. Ahora sí, sale del lugar santo a la congregación. Así Cristo, al final de su obra como mediador intercesor, aparecerá sin pecado para salvación, para bendecir con vida eterna a su pueblo que le espera. Ahora sí, ya Cristo viene, cuando se acabó todo, investigación y expiación, entonces sale, viene a la tierra por segunda vez. Bueno, fíjense esta otra cita. Esa está en el conflicto de los siglos también. Parte de esta cita está en el conflicto de los siglos. Pero en Signs of the Times, 29 de mayo. Mayo, ¿qué cosa es? ¿Primavera u otoño? ¿Primavera u otoño? 29 de mayo ya se pasó a verano. Sí, exacto. 29 de mayo pasó a verano. Aquí viene lo curioso. Pongan atención. Fíjense en esta fecha, 29 de mayo de 1884. 1884. Ya no está en 1858, ni en 1844, 1884.
¿Cuántos años hay del 44 al 84? 40 años, nada más. Ok. Y ella escribe ahora en el 84. Estamos viviendo en el gran día antitípico de la expiación. Todavía Jesús estaba en el lugar santísimo. Jesús está ahora en el santuario celestial haciendo la reconciliación por los pecados de su pueblo y el juicio de los justos muertos ha durado casi 40 años. ¿El justo de quiénes? Justos muertos. Sí. ¿Ok? Dice, no sabemos qué tan pronto se revisarán los casos de los vivos ante este tribunal. ¿Qué tan pronto? Pero sí sabemos que estamos viviendo en las escenas finales de la historia de la Tierra, estando, por así decirlo, en los límites mismos del mundo eterno. ¿Qué quiso decir ella con eso? Que de verano, bueno, antes de esto, Jesús en 1844 pasa del lugar santo al lugar santísimo en primavera, verano u otoño. ¿Pasa en primavera, verano o en otoño? En otoño, es correcto. De tal manera que de verano a otoño se debieron de haber visto los casos de ¿quién? De los justos vivos. Porque dice aquí 40 años. Ahora, ¿por qué el número 40 es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Fíjense bien. Sí, así es. Eso es lo que yo entiendo. ¿Ok? Eso es lo que yo entiendo y hace mucho más sentido para mí lo que estoy compartiendo. Pero ahí va a quedar grabado y va a quedar la presentación para que lo revisen. ¿Ok? Para que con pidiendo sabiduría del Espíritu Santo lo puedan estudiar. Ahora dice ella, no sabemos, ya lo leí, ¿verdad? Voy a pasarme a esta. Número 40, fíjense bien. En el Antiguo Testamento, cuando Dios destruyó la tierra con agua, hizo que lloviera ¿cuántos días? Y no, noches. 40 días y 40 noches. Fue un tiempo de juicio, ¿no? 40 días y 40 noches. Génesis 7:12. Después que Moisés mató al egipcio, huyó a Madián, donde pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas. Hechos 7:30. Ahí está la cita. Como dicen hoy, ahí está escrito. Ahí está escrito. Dice, Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Éxodo 24:18. Moisés intercedió. ¿Qué hace Moisés? Intercedió a favor de Israel durante 40 días y 40 noches. Deuteronomio 9:18 y 25. La ley especificó un número máximo de azotes de un hombre que un hombre podría recibir por un crimen, fijando el límite de 40 en 40. 39 más 1 lo manejó, o 40 menos 1. Por misericordia, dicen ellos. Los espías israelitas les llevó 40 días para expiar Canaán, números 13:25. Los israelitas divagaron durante 40 años, Deuteronomio 8:2. ¿Por qué? Vamos a Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Vamos a Deuteronomio de Barín. 8:2. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios así. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos, ¿cuánto tiempo? 40 años en el desierto. Fíjense que no dice en Egipto ni en una ciudad, en el desierto, 40 años, para afligirte, para probarte, para saber lo que había ¿dónde? En tus pensamientos, en tu corazón, si habíais de guardar o no los mandamientos, para saber si eras genuino, para saber si eras sincero, si eras honesto. Ahora, Dios ya lo sabe, ¿sí o no? Dios lo sabe. Y podemos citar, como dije, Mateo capítulo 6, perdón, Génesis capítulo 6, versículo 18, Génesis 6:18, dice la palabra de Dios ahí, mas estableceré mi pacto, está hablando Dios con Noé, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás. ¿Ya había venido el diluvio? ¿Ya estaba construida el arca? No. Y Dios le está diciendo, entrarás en el arca, tú, tus hijos
tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Un total de 8 personas. Ahora yo les pregunto, si no estaba construida el arca, ¿cómo Dios le estaba diciendo que iban a entrar nada más ellos? Porque Dios de antemano ya sabía que ellos iban a entrar y los demás iban a perder. Es más, cuando Dios le dice, no tenía hijos, tenía 480 años y no tenía hijos. Cuando nacen sus hijos, Noé se acuerda de la promesa de Dios. ¿Ok? Ahora no es que nazcan nuestros hijos, ahora es que no hayan hijos. Es todo lo contrario. ¿Ok? Es al revés. Bueno, antes de la liberación de Sansón, Israel sirvió a los filisteos durante 40 años, Jueces 13:1. Goliat se burló del ejército de Saúl durante 40 días antes de que David llegara para matarlo, 1 Samuel 17:16. Cuando Elías huyó de Jezabel, viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, 1 Reyes 19:8. Varias veces se menciona el 40, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención es esto. Moisés intercedió 40 días y 40 noches. Y los israelitas 40 años en el desierto para afligirlos, para probarlos, para saber qué había en su corazón. Si habían de guardar los mandamientos de Dios o no. Ahora, primeros escritos, dice, ahora fíjense en el año 1851. 1851. Cuando termine la obra de investigación, ¿dónde es? En el lugar santísimo. Cuando los casos de aquellos que en todas las épocas han profesado ser seguidores de Cristo, cuando los casos de aquellos que en todas las épocas han profesado ser seguidores de Cristo hayan sido examinados y decididos, entonces, y solo entonces, se cerrará el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así, vuelve a hacer la distinción entre la investigación y la puerta de la misericordia. Así, en la breve frase, los que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, somos llevados a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que se completará la gran obra de salvación del hombre. ¿Okay? Esto es un refuerzo. Pero quería que viéramos el año. Ahora en el año también, Mensajes Selectos, tomo 1, página 75. Le estoy dando la espalda un poco, ¿verdad? Dice, en 1851, ella escribe esto. Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar ¿en dónde? Uy. Qué tremenda cita, ¿verdad? Tremenda cita. Vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo y que el tiempo solo puede durar un poquito más. Y pasaron todavía algunos años del 51 al 84. Sí. Tremendo, ¿no? Ahora, sí, nada más era un día, pues. Era un periodo corto, exactamente. Gracias por el detalle. Así es. Todo lo demás era en el santo. Todos los 364 días en el lugar santo. Un día al año, lugar santísimo. Ahora, fíjense bien, pero espero, ella lo escribió ahora en 1856. 56. Pero espero un cambio pronto. A veces ha parecido que la obra de nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo está casi terminada. Y se está preparando el camino para la salida de la gran voz del tercer ángel. ¿Por qué? Porque es cuando Cristo está en el lugar santo que está el fuerte pregón. No en el lugar santísimo, en el lugar santo. Por eso es que su servidor está predicando que Jesús está en el lugar santo en relación a todo esto. No sucederá, dice, esto cuando nuestro sumo sacerdote salga del Santísimo al altar del incienso. ¿Qué cita tan clara? El fuerte pregón dice, no va a suceder sino cuando Jesús salga del lugar santísimo al altar del incienso. ¿Dónde está el altar del incienso? En el lugar santo. Para terminar la obra de expiación antitípica, ahora fíjense bien, pero cuando nuestro sumo sacerdote venga al altar antitípico del incienso perpetuo, creemos que el gran clamor se sentirá como nunca antes. Por eso es que se está dando el fuerte pregón, porque Cristo está en el lugar santo junto al altar del incienso. Exactamente, todavía intercediendo por ti el mensaje del tercer ángel, la justicia de Cristo. Ahorita. ¿Dónde se escribió? Advent Review en Sabbath Herald, página 158, 14 de febrero de 1856. Ahora en 1890, ya después de 1884, escribe esto.
hay nuevas verdades que aún deben agregarse a los tesoros de nuestro conocimiento. Tremendo, ¿no? La iglesia adormecida, ¿cuál es la iglesia adormecida? La Odisea. La iglesia adormecida debe ser despertada. El pueblo no ha entrado en el lugar santo donde Jesús ha ido a hacer expiación por sus hijos. 1890. Ya salió del Santísimo. Bueno, yo así lo entiendo. ¿O no lo entendemos así? Ya aquí en 1890 dice, no ha entrado en el lugar santo. ¿Por qué? Ya salió del Santísimo. Exactamente. Ahora tiene sentido que en 1888 pudo haber venido Cristo y que se estaba derramando la lluvia tardía en 1888 porque Jesús estaba en el lugar santo. Por eso escribe en 1890, ¿por qué no pasó todo eso? Porque el pueblo está dormido. Despiértenlo, porque Jesús ya no está en el lugar santísimo, está en el lugar santo. Hay una cita que dice, fíjense, todas las iglesias de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, todas las iglesias están en el lugar santo. ¿Por qué? Del año 31 a 1844. Todas las iglesias están ahí. La única iglesia que se pasó al Santísimo es la Odisea, pero la iglesia no quiere salir de ahí. No quiere regresar al lugar santo. Y entonces hay una cita que dice, la iglesia está en estado laodicense. La presencia de Dios no está allí. ¿Por qué? Salió al lugar santo. En 1884, según lo que yo entiendo. Bueno, terminamos. Son aquellos que por fe siguen a Jesús en la gran obra de la expiación quienes reciben los beneficios de su mediación. Los que creen en eso son los que reciben los beneficios. ¿Los demás? A favor de ellos, mientras que aquellos que rechazan la luz que hace ver esta obra de ministerio no se benefician de ella. Para ellos no hay aceite, no quisieron aceite. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación hasta aquel tiempo, y en aquel tiempo tu pueblo será librado, todo aquel que se encuentre escrito ¿en dónde? En el libro. ¿Cuándo están los nombres o desde cuándo están los nombres ahí? Desde 1844 a 1884 están registrados nuestros nombres ahí. ¿Ok? Nota, termina la intercesión en el lugar santo. Ahora, por si alguien todavía no ha... Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 803, dice, la cesación del ministerio del ángel junto al altar del incienso simboliza el fin de la administración de Cristo en favor de la humanidad, o sea, el fin del tiempo de gracia. ¿Dónde está el altar del incienso? En el lugar santo. Hermanos, ¿es clara la palabra de Dios? ¿Es clara la palabra de Dios? ¿Dónde está Cristo ahora? En el lugar santo. Yo no tengo ninguna duda de eso. Ninguna duda de eso. Terminamos con esto. Cuando termina el mensaje del tercer ángel, la misericordia ya no ruega por los habitantes culpables de la tierra. Se acabó. Terminó el mensaje. El pueblo de Dios ha cumplido su obra, han recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor y están ¿cómo? ¿Cómo están? Preparados. Y es como debemos de estar ahora, preparados para la hora difícil que le espera, es decir, el gran tiempo de angustia. Los ángeles se apresuran de un lado para el otro en el cielo. Un ángel que regresa, ¿de dónde? De la tierra, anuncia que su obra está hecha. ¿Quién es ese ángel? Cristo en espíritu, el Espíritu del Santo. Dice, su obra está hecha, la prueba final ha llegado al mundo y todos los que han demostrado ser leales a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios viviente. Dice Isaías 8:16, ata mi ley entre mis discípulos. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:15 al 17? Y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente ¿cómo? Preparado. La palabra clave, preparado para toda buena obra. Mis apreciados hermanos, todavía me quedaba esta. 1858, el conflicto de los siglos. Entonces Jesús cesa su intercesión en el santuario de arriba. Él levanta sus manos y en alta voz dice, hecho está. Y toda la hueste angelical se despoja de sus coronas mientras él hace el solemne anuncio. El que es injusto sea injusto todavía, que siga comiendo lo que quiera, que siga vistiendo, que siga adorando, que siga así.
Ensúciese todavía, dice. Cada caso ha sido decidido para vida o para muerte. Cristo ha hecho la expiación. Cada caso ha sido decidido para vida o para muerte. Cristo ha hecho la expiación por su pueblo y borró sus pecados. El número de sus súbditos está completo. Eso es lo que está esperando, que se complete el número. Es todo lo que está esperando, que se complete el número. Ya tienen escrito los nombres, pero está esperando, como nosotros no estábamos vivos, está esperando que en cada uno de nosotros se termine. Muy bien, 143.999, 144.000. Se acabó. El reino, el dominio y la grandeza del reino debajo de todo el cielo está a punto de ser dado a los herederos de la salvación. Y Jesús ha de reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, me falta una nada más. Cuando Él abandone el santuario, debemos entender. ¿Por qué traje esta cita? Porque aquí se pueden confundir algunas personas que leen sin entendimiento. Conflicto de los siglos, página 600 dice, cuando Él abandone el santuario, debemos entender, deja de interceder, Las tinieblas cubren a los habitantes de la tierra. En ese tiempo terrible, los justos deben vivir ante los ojos de un Dios santo sin intercesor. La gran paciencia de Dios ha terminado. Los impíos han traspasado el límite de su gracia. El Espíritu de Dios, persistentemente resistido, finalmente ha sido retirado. Se fue a Cristo. Regresa a Jesús. Entonces, Satanás hundirá a los habitantes de la tierra en una gran crisis final. ¿Ok? Termino con esta. No termino todavía. ¿Aguantan un poquito más? Ok. Me queda esta y una más, sí ya. El Espíritu de Dios se retira, pero de los que rechazaron, ¿no? Sí, es correcto. Pero es sellado y se está formando en los que aceptaron. Exacto, los que están recibiendo, gracias por el comentario, los que están recibiendo las reformas son los que están siendo formados, los que están rechazando las reformas no están siendo formados y su tiempo de gracia quedan fuera. Los que estamos aceptando los mensajes, la luz que se está llegando y lo aceptamos y lo vivimos y permitimos que Él viva en nosotros, como le dice a la Odisea, entonces, al estar reproducido Cristo en nosotros, nuestros nombres permanecen escritos en el libro de la vida. Exactamente. Porque es un privilegio, pero que conlleva a ese privilegio una responsabilidad. Hay una cita que dice, la muerte antes que ¿qué? Antes que el deshonor. Prefiero, como dijo José, ¿cómo haría yo este grande mal? José pensó primero en Dios, y es lo que los 144,000 hacen, primero en Dios. No mis gustos, no mis pensamientos, no mis sentimientos, es Dios, Dios primero. Bueno, termino con la cita y una diapositiva más y ya. El 7 de septiembre de 1800, ¿qué? 50, el Señor me mostró que debía realizarse una gran obra por su pueblo antes de que pudiera resistir en la batalla en el día del Señor. Me señalaron aquellos que dicen ser adventistas, ahora está bien definido, adventistas, pero que rechazan la verdad presente. Y vi que se estaban desmoronando y que la mano del Señor estaba en medio de ellos para dividirlos y esparcirlos ahora en el tiempo de la reunión, para que las preciosas joyas entre ellos que anteriormente han sido engañadas, está fuerte la cita, pueden tener los ojos abiertos para ver su verdadero estado, su verdadera condición. Ah, está ahí. Cuando escuchen la verdad presente, es que, voy en sentido contrario. Dice, y ahora, cuando los mensajeros del Señor les presentan la verdad, están, palabra clave, preparados para escuchar y ver su belleza y armonía y dejar a sus antiguos compañeros y errores, abrazar la preciosa verdad y permanecer donde puedan definir su posición. ¿Qué significa eso? Tenemos que salir de un estado laodicense, de una institución que me ha engañado por mucho tiempo para permanecer en la verdad y podamos definir nuestra posición. Dicen algunos, no es que soy de la verdad presente, pero todavía asisto a la iglesia nominal. ¿A qué?
no tienen definida su posición. Porque alguien que entiende que debe estar en un lugar donde se predica y vive la verdad presente, predica y ¿qué? Vive la verdad presente, ahí es donde tengo que estar. No en un lugar donde me dicen somos el pueblo de Dios y todo el mundo come lo que quiera, todo el mundo hace lo que quiere. Ese no es el pueblo de Dios. No se está preparando, no guardan, no producen, no se están produciendo los frutos. Imagínense, si rechazan lo de las fiestas, rechazan lo de la intimidad en el matrimonio, rechazan, ¿qué otra cosa? Salir de las ciudades. Dicen, no lo rechazamos, pero ¿y luego por qué no le dicen a la gente que se salga? Nomás para que se logre entender, esto es el santuario. Si le quieres tomar una foto, Moy, para que lo lleves ahí. ¿Me voy a pasar para allá? ¿Puedo pasar o...? Esto es visto desde arriba, obviamente, ¿no? Esta es la última manera de cómo les voy a explicar de cómo el pueblo que se está preparando o las características del pueblo que se está preparando. Es lo último que voy a enseñar o compartir. Solamente el santuario, dice Salmo 77:13, tu camino, oh Dios, ¿está dónde? En el santuario. Este es el camino a recorrer de los seguidores de Cristo, de los obedientes y de las vírgenes prudentes. Este es el camino. Egipto quedaba hacia el este, norte, sur, oeste, este. Egipto. Cuando el pecador venía al camino del Señor, le da la espalda ¿a qué? Al mundo. Las joyas, las comidas, las vestimentas, las fiestas paganas, eso es el mundo. Los celos, la envidia, el orgullo, las críticas, todo eso es el mundo. Le daba la espalda al mundo y entraba al camino del Señor, el pecador. ¿Ok? La puerta, según San Juan 10:9, es Cristo. Él es la única puerta. Aquí estaba el altar del sacrificio, de tal manera que el pecador, vamos a visualizarnos así, el que entraba era el sacerdote, pero vamos a suponer que es el camino del pecador, por eso voy a utilizar pecador. El pecador al entrar, lo primero que encuentra ahí es el altar del sacrificio. ¿Muerte de qué? Del yo. Muerte al mundo, para poder resucitar para la gloria de Dios en la fuente. El bautismo no está antes del altar del sacrificio, se muere antes para poder bautizarse. No se bautiza y después se muere. Primero se muere y después se bautiza. Pero después de eso, el pecador que ya ha sido bautizado es una nueva criatura en Cristo. Por eso estudia la palabra de Dios, por eso testifica, por eso ora en el lugar santo. La persona que recorre todo esto, su nombre es escrito aquí, en el lugar santísimo, en el libro de la vida. Y estos que están escritos aquí en el libro de la vida tienen el carácter de Dios por el camino que han recorrido, porque son nuevas criaturas en Cristo, porque todo es Cristo para ellos, porque Egipto, el mundo ya se murió. Ahora reflejan la gloria de Dios, es decir, el carácter de Dios, es decir, los 10 mandamientos brotan en ellos como un resultado de que Cristo hizo su obra en él. Ya es una promesa, algo que se cumple en ti. No vas a tener dioses porque yo estoy viviendo en ti. No vas a adulterar porque yo estoy viviendo en ti. ¿Se dan cuenta? Ya no es una obligación, es un gozo. Porque Cristo vive en nosotros. Por eso dice, yo soy el agua, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el aliento. Y cuando Cristo es todo en nosotros, entonces el carácter de Dios está puesto en nosotros. ¿Ok? Ahora fíjense bien. La preparación que tienen los que están escritos en el libro de la vida está ahí en el arca del pacto, está la vara de Aarón que reverdeció y está el maná. ¿Qué significa el maná? Todo simboliza a Cristo, pero específicamente para el pecador en este tiempo es la reforma pro salud. El maná simboliza la reforma pro salud en los que tienen sus nombres escritos en sus frentes. Y para permanecer, los nombres escritos en el libro de la vida, para permanecer ahí, la reforma pro salud se debe practicar. Pero no es para ellos una carga, es un fruto, es un privilegio, es un, ¿qué dijimos? Es una promesa. Oh, yo voy a ser tu pan, tú vas a comer bien porque yo estoy viviendo en ti. Pero no solamente eso, también está la vara de Aarón. ¿Qué creen que simboliza allí en ese sentido? Salir a campo.
Estas personas que quieren que sus nombres permanezcan escritos ahí, guardan la reforma pro salud porque Cristo está en ellos y salen al campo porque Cristo está en ellos. No le dice, mis queridos hermanos, cuando la gente se le dice, salgan al campo porque es tiempo de salir, nunca fue el propósito de Dios que vivieran en una ciudad. ¿Pero de qué voy a vivir? ¿No dice Dios que es nuestro pan? ¿Por qué dicen eso? ¿De qué voy a vivir? Porque no se acostumbraron a tener una comunión diaria con Dios, porque no bebieron del agua espiritual diariamente, porque no murieron, porque no testificaron, porque no oraron. Por eso las personas no tienen fe. Pero el que murió al yo, murió al mundo, nace en Cristo, come el pan espiritual diario del estudio de la Biblia, testifica, ora constantemente a Dios, no tiene duda de que Dios es su protector y su libertador y su sustentador. Los que estén guardando la reforma pro salud, en conclusión, y estén en el campo, son los que se están preparando para la venida de Cristo.